de Radio y Televisión, la noche del día miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, defendió la proforma presupuestaria del año 2019, una proforma que ha sido seriamente criticada y que ha provocado incluso la dimisión de algunos ministros y secretarios de Estado, entre ellos el de Educación, Fander Falconi. Han habido críticas también de otros sectores del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la reducción del presupuesto para vialidad, reduciéndose esta únicamente para mantenimiento. Otra preocupación importante que tiene que ver con el sector social es el de la salud. Los médicos del país y este sector también han hecho importantes y serios reclamos sobre el presupuesto que tendremos para el próximo año para salud, para la adquisición de medicamentos. El presupuesto también provocó una serie de preocupaciones en las universidades del país cuando se había anunciado un recorte de $145 millones. Luego de varias reuniones y de marchas en las calles de diferentes ciudades del país, se llegó a un acuerdo entre los rectores de las universidades públicas y el Ministerio de Finanzas y Economía de nuestro país para que las universidades puedan tener el mismo presupuesto de este año, es decir, del 2018 para el 2019. A dialogar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, el doctor Rodrigo Mendieta. Doctor Mendieta, muy buenos días. Nos gustaría conocer cuál es la lectura que tiene usted respecto de esta propuesta enviada por el Ejecutivo y la serie de observaciones y críticas que ha tenido no solamente de distintos sectores del país, sino al interior de la propia Asamblea Nacional. Hay un número importante de asambleístas que han hecho varias observaciones a esta propuesta de proforma presupuestaria para el próximo año. Incluso le escuchábamos a Fander Falconi el día de ayer decirle y sugerirle al presidente de la República que debería retirar esta proforma y esta debería ser analizada para que se pueda presentar un nuevo documento. Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana, y también a quienes nos escuchan. Realmente la proforma ha traído, yo creo que problemas que han ido creciendo con el paso de los días, del momento en que uno va desmenuzando, digamos así, todos sus detalles. Y yo creería que en términos generales, como un arranque para lo que vamos a conversar ahora, es que la proforma también creo yo que deja ver algo que hemos estado repitiendo durante mucho tiempo, o lo que va más bien de este gobierno, y es que el gobierno estaría llegando, ¿no es cierto?, a tener muy pocas posibilidades de cara a la situación económica que atraviesa el país y que obviamente también se estaría viendo problemas económicos para el año 2019. En ese sentido, son muy pocas las alternativas y obviamente pues nos deja en esta posición de una proforma presupuestaria cuestionada, como ha dicho usted, y que obviamente tiene algunos detalles que preocupan, pero que definitivamente si uno observa de una forma objetiva el asunto, yo creo que lo que refleja son estas pocas opciones que le quedan al gobierno. Y entre ellas, ¿no es cierto?, está si a uno entra a analizar más a detalle esta reducción en inversión social como la que usted anotó, pero obviamente también uno puede observar un aumento significativo en el tema de subsidios. Y no es solamente si es que ahí nosotros nos detenemos en la reflexión que intento hacer, vemos cómo el tema de subsidios, que fue debatido muy poco, debería decirlo, pero que a la final no tuvo la aceptación en la población, pero que, mire usted, se toca el tema de inversión y eso sí, ¿no es cierto?, genera reacción en la población, cuando quizás lo más inequitativo que tenemos en el país son los temas de subsidios. Los subsidios están en este momento en la proforma rebasando ya los $4.000 millones, un incremento bastante significativo y que obviamente no es lo más equitativo desde el punto de vista social. Justamente una de las críticas, economista Mendieta, que hacía el sector social del país en materia de educación y en materia de salud es que el referente del Producto Interno Bruto no es el mecanismo más adecuado, que justamente esto es uno de los elementos que generan inequidades en el país. ¿Cuáles son las reflexiones o qué explicaciones nos puede ofrecer usted al respecto? ¿Debería realmente ser un referente el Producto Interno
bruto para tomar en consideración el presupuesto que debería estar destinado a sectores vitales para el desarrollo integral de una población, como son salud y educación? Yo creo que sí, digamos, eso es lo que sería el referente más importante, porque obviamente da cuenta de cómo está avanzando la economía y en base a ello, cómo va reaccionando la economía al momento que se va invirtiendo. Porque el tema de salud y educación son rubros de inversión, quizás las de mayor significancia por el rédito que dejan, y que obviamente tienen que avanzar al ritmo que va avanzando también la economía, y sobre todo va reflejando, ¿no es cierto?, el efecto que la inversión en estos dos grandes rubros de educación y salud van generando en la economía. Por lo tanto, es correcto, yo creo que el que esté atado lo uno con lo otro. Sin embargo, en esta ocasión, la Proforma 2019 muestra una reducción en los dos rubros, ¿no? Una reducción que prácticamente, pienso yo, ha sido un poco justificada de parte del Ministerio de Finanzas, en el sentido de que no se ejecutarían ciertos valores, ¿no? Si uno observa la información a septiembre del año 2018, en efecto uno puede darse cuenta que tanto en salud como en educación, los presupuestos que estuvieron para el año 2018 no estarían ejecutándose, a pesar de que obviamente faltan meses para que termine el año. Sin embargo, sí deja ver ahí también, yo diría que dos cosas. La una, por un lado, una serie de complicaciones que se tienen en este momento para que esos gastos se ejecuten, ¿no? Es decir, por ejemplo, trabas de tipo burocrática, una serie de regímenes muy complicados que deben hacer, seguramente, muy compleja el tema de la ejecución del gasto. Y también hay que decirlo, ahí también pasaría por ciertas ineficiencias también de tipo de gestión, que obviamente podrían estar también incidiendo en aquello. El ministerio lo que ha dicho es, ok, si no se ejecuta, tenemos que hacer una reducción. Sin embargo, esta reducción podría estar afectando, obviamente, sobre todo en los temas neurálgicos de salud y educación, que es lo que también ha traído protesta y obviamente también cuestionamientos de parte de muchos frentes, digamos, en el caso ecuatoriano. Economista Mendieta, la preocupación y quizás incluso la molestia de ciertos sectores tiene que ver con la preocupación justamente que existe sobre la reducción para el área social, para el desarrollo y la inversión en las áreas sociales. Sin embargo, no se observa una propuesta o un planteamiento que dé cuenta real de que se ha puesto atención en la reducción del gasto corriente, en la reducción del Estado, en la reducción de la masa salarial, y quizás esta ha sido una de las exigencias que incluso con usted mismo hemos dialogado en más de una ocasión, que hacia dónde debería apuntar el gobierno nacional. En la reducción del Estado ecuatoriano debería también repensarse este aspecto, este ámbito. ¿No se lo ha hecho en la Proforma? Yo tengo una posición clara. Una economía que se presta a tener problemas económicos para el año 2019 porque se avisoran problemas. Inclusive hoy estamos viviendo una reducción repentina del petróleo, está ya por los $56, $13 menos que el mes anterior. Imagínese usted la volatilidad que tiene el petróleo, lo cual no quiere decir, ¿no es cierto?, que quizás el siguiente mes terminemos con un precio más alto, pero yo creo que los problemas que va a enfrentar la economía ecuatoriana en el año 2019 hacen que, en mi punto de vista, muy diferente a muchos analistas económicos, yo creo que el gasto del gobierno no puede caer en forma repentina, porque entonces sería peor el efecto que se causaría en la economía. Por lo tanto, el tema de reducción en gasto corriente debe seguirse trabajando en temas de optimización, pero tiene que ser en forma gradual. Y el problema sustancial, si uno observa la Proforma, y hoy sí me quisiera detener un momento, es el tema del aumento, que también son parte del gasto corriente, de subsidios a combustibles. El subsidio a combustible pasa de ser 1.700 millones de dólares en 2018 de pasar ya a los 4.000 millones en el año 2019. ¿Cuál es la justificación? La justificación es que los subsidios aumentan, pero por otro lado también el precio del petróleo, al tener un precio más alto, hay que darse cuenta que, si bien es cierto, nos beneficia por el lado del ingreso, pero también nos perjudica por el lado del gasto que se tiene que hacer, porque nosotros como Ecuador, si bien exportamos petróleo, pero importamos derivados. Entonces, esa descompensación nos estaría afectando. Ahora, si uno observa esto,
Mire, estamos nosotros en este momento, por decirle algo, preocupándonos por una reducción de 194 millones en el tema de salud y de 375 millones en el tema de educación. Pero no nos estamos preocupando por casi una duplicación en el tema de subsidios. Yo creo que ahí el debate y la conexión que el gobierno tuvo que tener con los diferentes sectores sociales del caso del país no fue la adecuada y no fue la suficiente para poder transmitir el mensaje de que cuánto dinero estamos perdiendo por subsidios y sobre todo, Rosana, el problema del subsidio es la inequidad que genera, porque prácticamente nos está llegando un subsidio a quienes necesitan y a quienes no necesitan. Y luego después, mire usted cómo se perjudica en cambio otros presupuestos que directamente benefician, no solamente en términos de crecimiento, como habíamos hablado anteriormente, sino también benefician realmente a los que se necesitan, como es el caso de salud y educación. Entonces yo creo que, mire, ahí entramos en un debate que es muy profundo, pero que necesariamente yo creo que en algún momento vamos a tener que llegar. Lamentablemente no se ha hecho con este gobierno y yo sinceramente no avisoro que se vaya a hacer ya hasta que dure todo el mandato, digamos, actualmente del presidente Moreno. ¿Estaríamos hablando, economista Mendieta, de una focalización de los subsidios? ¿Estaríamos hablando de una eliminación definitiva de los subsidios? Y en este caso, ¿a qué subsidios nomás deberíamos apuntar? Recordemos que hay temas muy sensibles como es, por ejemplo, el costo del gas de uso doméstico. Mire, yo creo que se puede arrancar por un programa de focalización. Y ahí, digamos, en el caso de combustible, como el tema de la gasolina, el tema del diésel, yo creo que es fundamental y digamos, yo no lo veo tan complicado porque asimismo el rubro que más llega y que más se usa de parte de la población en general es el transporte público. Entonces, es fácil focalizar el tema de subsidios hacia transportación pública. Es fácil focalizar subsidios hacia, por ejemplo, transportación de carga, que también es importante para mantener niveles de competitividad en el sector productivo. Yo creo que por ahí podríamos comenzar. Quizás, el gas es un poco más complicado por todo lo que implica y obviamente la masificación que implica el consumo de gas, pero podríamos comenzar por algún lado. El intento que se dio, a mi parecer, fallido, en el caso del subsidio a la gasolina super, porque claro, lo que generó es un efecto sustitución a la gasolina extra y por esa misma razón estamos también viendo esta duplicidad prácticamente en el rubro de subsidios. Entonces, yo creo que ahí no funcionó de esa manera. Tenemos que entrar en un debate, yo creo que ahí no solamente es cuestión de diálogo, yo creo que ahí se tiene que hacer una concienciación social realmente, con una estrategia clara y marcada desde el gobierno para que entendamos, para que tengamos claro que un alto gasto en subsidios no nos está beneficiando y más bien lo que está generando son estas reducciones en presupuestos de índole de inversión social que sí estaría afectando. Mire usted este momento el problema que podemos tener solamente pensando en el tema de reducción de presupuestos en el caso de las universidades. Volviendo a cómo está conformada y armada esta proforma para el próximo año, se ha advertido también, economista Mendieta, que los números, que las cifras de la proforma para el próximo año están sobredimensionados. ¿Cuál es el criterio que tiene usted al respecto? Yo concuerdo con ese criterio. Se está pensando en un aumento de la economía de 1.5% del PIB aproximadamente. Yo creería que eso es optimista. Luego después también se ha planteado un precio del petróleo de $58.30, lo cual, mire usted, está bajando. El petróleo ha venido bajando en estos últimos días. Exactamente, si es que esta tendencia se mantiene, a pesar de que, repito, el precio del petróleo es muy volátil, pero nos complicaría si es que el precio está muy bajo. Y una cosa que lo que preocupa, y quizás ahí estamos en otro tema, es que tal como está ahorita planteada la proforma presupuestaria, estaríamos necesitando nosotros más o menos una necesidad de financiamiento de $8,000 millones, uh-huh. de los cuales la mitad no está claro cómo se va a lograr ese financiamiento. Y eso abre la puerta para que, pensando en un contexto quizás un poco más internacional, en donde estamos viendo nosotros un aumento considerable en las tasas de interés de los Estados Unidos, un riesgo país que está ya bordeando los 700 puntos,
creería yo que se está como que poniendo todas las piezas para que volvamos a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional. Y mire usted, para mí ahí entramos en otro dilema, porque obviamente eso acarrea una serie de complicaciones que también tendremos en su momento que analizarlos con detenimiento. Ahora, economista Mendieta, el presidente de la República, como le pudimos escuchar la noche del miércoles, él hablaba también de la inversión privada e incluso dio algunas cifras. Decía que este 2018 el país cerraría con alrededor de 17,000 millones de dólares de inversión privada, y él incluso manifestaba que este es el mejor resultado de los últimos 10 años. Sin embargo, el sector productivo ve estas cifras y estos números con ciertas dudas. Mire, yo también creo igual, la inversión privada tiene que reflejarse después en producción y tiene que reflejarse en generación de empleo. Lo que justamente en este momento está preocupante en el caso del país, porque obviamente pues esa economía estancada es la que nos está generando estos inconvenientes. Yo debería ver y revisar esa información. 17,000 millones es un rubro alto, pero obviamente estaría también ahí no solamente la inversión privada local, tendría que estar también inversión privada extranjera, pero que obviamente va llegando, ha habido unos interesantes esfuerzos y logros que se han dado en ello, pero que no sería suficiente. Por supuesto que tenemos que pensar en una reactivación de inversión privada, pero obviamente de eso pasa, ¿no es cierto?, por un aumento en temas de niveles de competitividad, que es justamente lo que el país requiere y estaría esperando. Lo lamentable sería, ¿no es cierto?, es que quizás el país lo que viene estando es apagando incendios, ¿no? Es decir, problemas de tipo coyuntural y resolviendo estos temas que hemos hablado, por ejemplo, ahora de los déficits, el problema de los subsidios, pero que no se toman, ¿no es cierto?, medidas que vayan a generar un efecto de largo plazo. Yo creo que por ahí pasa, y claro, eso es lo que tendríamos que pensar como plausible, que se reactive la inversión privada. Tal y como está concebida la proforma y viendo la coyuntura económica del país, ¿cuáles son las proyecciones que tiene usted en materia económica para el 2019? Bueno, como le decía, yo pienso que el 2019 va a ser un año complejo, además que arrancamos con un tema político, ¿no es cierto?, que también nos va de una o de otra forma a tener quizás desviada la atención durante los primeros meses del año, y que se avisora, yo creería que con ese panorama, ¿no? Digamos, el contexto sería una economía que no reacciona económicamente, y vamos a ver los efectos ahora que inclusive las reducciones de gasto, porque si bien es cierto, van a ver el gasto corriente no se ha movido mucho, pero estas reducciones de gastos de inversión, sobre todo en el frente social, también va a acarrear inconvenientes. Ojalá que vayan compensando por otro lado, en donde vemos que hay aumentos en el caso del presupuesto, ¿no es cierto?, que quizás no hemos conversado, pero también ojalá se vaya compensando. Pero yo lo que avisoro es un año 2019 un poco complejo. Esperemos que a esto no se deba sumar quizás algún tipo de conflictividad de índole social, porque obviamente pues estamos viendo ya temas de voces que se van levantando y que obviamente yo creería que podrían irse increciendo si es que obviamente empiezan a pasar problemas como, pensemos en una reducción del precio del petróleo por debajo de lo que se está presupuestando. Pensemos, por ejemplo, en que el Estado tenga que golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional, o pensemos también en el hecho de que de pronto tenga que hacer ajustes de tipo presupuestario mayores a los que se están viendo ahora. ¿Debería el presidente de la República, junto a su equipo económico, repensar la propuesta de proforma presupuestaria para el próximo año? No, yo creo que, bueno, el tema de los tiempos y cómo se maneja la situación en la Asamblea Nacional, yo creería que la proforma más bien va a pasar por un tema de ya no más debates, más bien qué cosas políticas se irían alineando. Yo creería que más bien lo que vendría es una suerte de conexión mejor, repito, y esto también lo he dicho algunas veces, con los frentes sociales, para que vayamos entendiendo de mejor forma qué es lo que está pasando
reforma presupuestaria. Repito, si uno observa con un poco de detalle y haciendo realmente una valoración un poco más objetiva, uno se da cuenta también que en los sectores que se están reduciendo, como salud y educación, también han habido problemas de tipo de ejecución. Obviamente que hay que ver cuáles son las razones de adentro. Yo he auscultado quizás un par de ellas. Y también hay que pensar en el aumento que se está haciendo en el tema de combustible, de subsidios a combustibles. Entonces, claro, o sea, yo creo que hay un mensaje claro. Necesitamos o queremos el tema de subsidio a combustibles, perfecto, pero entonces ¿de dónde empieza a haber el dinero suficiente para poder cubrir aquello? Y yo creo que ese es el tema. Y por otro lado, también hablar claramente y tener un plan de cómo vamos a cerrar esta brecha de $8.000 millones, que repito, al menos la mitad estaría todavía sin financiamiento claro. Ahora, las condiciones para el país de acceso a los organismos multilaterales, o habrá que ver qué sucede en esta visita a la China frente a la deuda que mantenemos con ese país o a la posibilidad de acceder a más deuda, también se ve complicada. Vemos que el riesgo país de economista Mendieta en estos días ha vuelto a subir, el riesgo país de Ecuador. Sí, se vuelve complicado, o sea, porque una cosa va llevando a otra y realmente el riesgo para este momento está alto, va a subir más todavía, si el precio del petróleo sigue bajando. El riesgo país, en casos de economías como la ecuatoriana, que depende de su economía en una gran medida de un precio de un producto de exportación clave como es el petróleo. Entonces, el riesgo país, en la medida que vaya bajando el precio, también va a ir subiendo, y eso nos hace a nosotros ponernos en una clara posición de desventaja. Le repito algo que le decía, las tasas de interés de los Estados Unidos también han crecido. Otra cosa, también estamos viendo un aumento, un fortalecimiento del dólar, es decir, lo que se conoce en economía como una apreciación de la moneda, que es la nuestra, digamos, que es el dólar. Eso nos va a complicar también el año 2019, y obviamente pues esto hace que tengamos muy poco acceso para organismos multilaterales, salvo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí es en donde entramos en un debate. Pero ahí habría que ver también las condiciones que el Fondo Monetario Internacional le pone al país. Exactamente, ahí entramos a discutir qué condiciones nos va poniendo y bueno, si es que uno ve ya, o más bien trae a memoria históricamente, las condiciones del Fondo Monetario siempre han sido en racionalizar el gasto, en reducción de gasto, y obviamente pues habría que ahí analizar el efecto que eso acarrearía. Bien, queremos agradecer al doctor Rodrigo Mendieta. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca.